Le decía al doctor Sergio Aguayo que le proponemos este otro tema, Lorenzo, que es de suma importancia. Bueno, hay dos cosas que nos gustaría abordar, es este que voy a mencionar de nuevo y este otro que comentábamos en el corte, Lorenzo, que verdaderamente es, iba a decir insólito, pero no, el problema es que no es insólito y debería ser insólito que se nombrara a alguien como Alberto Basbas como titular de inteligencia financiera, pues se le ha nombrado a quien fue procurador del Estado de México y que llevó el muy polémico caso de la niña Paulette como procurador, que tuvo que ser retirado por la presión de la opinión pública como procurador del Estado de México, y ahora nos salen con la embajada de que es nombrado titular de inteligencia financiera. Si les parece, Lorenzo, Sergio, más adelante comentemos el tema, pero vamos a este otro que yo les propongo, Sergio, que tiene que ver con algo que yo digo no hay que ver con lupa, sino con microscopio. Entre el fin de año y principio de año y las fiestas de Navidad y demás cuestiones, se lanzó una modificación al artículo 1 de la Constitución, se presentó una iniciativa, ya está publicada, por cierto, en la Gaceta Parlamentaria, la presentó el legislador por el PRI, Francisco Arroyo Beira, y la idea es modificar un asunto que podría quitarle la esencia a una reforma relativamente reciente en México que fue señalada como histórica por los defensores de derechos humanos y que técnicamente le daría o le tendría que dar un giro al sistema jurídico mexicano. Las modificaciones que se hicieron al artículo 1 de la Constitución pues son muy importantes y todas las voces de los derechos humanos de las organizaciones se pronunciaron muy favorablemente de aquello que se aprobó. Ahora hay que ver qué es lo que se pretende hacer con aquello que se aprobó. Y el hecho de que se presente en esta Gaceta Parlamentaria, bueno, ya esté publicado estas modificaciones o este planteamiento de modificar ese artículo 1 de la Constitución, pues es algo que no puede pasar desapercibido y que, digámoslo así, Sergio Aguayo, enciende las señales de alerta. ¿No crees? Ya muy justificadamente sintetizo para el auditorio lo más que puedo un argumento algo complicado jurídicamente, reconociendo mi deuda intelectual a Santiago Corcuera, un abogado especializado en derechos humanos que ha estado llamando la atención sobre el tema. El diputado federal Francisco Arroyo Vieira del PRI propuso una reforma al artículo 1 constitucional que es muy importante, porque uno de los grandes logros que hemos tenido en los últimos años ha sido que se homologuen los tratados internacionales que vive México con la Constitución, es decir, se encuentran al mismo nivel jurídico, los dos, y al estar al mismo nivel jurídico eso abre la posibilidad que se establezca algún principio que se llama pro persona. ¿Qué quiere decir este principio? Quiere decir que en caso de disputa entre lo que dice los convenios internacionales firmados por México en la materia y la Constitución, se aplica aquella que favorece más a la víctima. Es decir, si en algún asunto, digamos un caso de desaparición, déjame aterrizarlo concretamente con un ejemplo que discutimos también en esta mesa. El caso de los desaparecidos durante el sexenio de Felipe Calderón. De acuerdo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Estado mexicano, cualquier Estado, tiene la obligación de investigar e informar sobre los desaparecidos. La lista que ya se ha discutido en otra ocasión sobre desaparecidos, compilada por la Procuraduría General de la República, demuestra que ni investigaron ni informaron. En el caso que una víctima de desaparición llevara su caso judicialmente, se podría aplicar el principio pro persona, porque no se aplicaría necesariamente las leyes mexicanas. Ignoro qué sanciones tenga el no haber cumplido con esta obligación en las leyes mexicanas, pero
sí está claro que de acuerdo a los convenios internacionales, el gobierno de Calderón debería haber investigado e informado a las familias. Pues bien, este principio que es extraordinariamente importante de que si yo como víctima recurro al sistema judicial y me van a aplicar la legislación que más me conviene, es la que quiere quitar el diputado Arroyo, porque en la propuesta que hace dice que en caso de existir una contradicción de principios entre lo internacional y lo mexicano, los tratados internacionales se someten a la Constitución, es decir, a las leyes mexicanas. Eso barrería, quitaría esta ventaja que ahora tenemos de que en caso de que nos beneficie más tal convenio internacional, se nos aplique esa legislación y no la mexicana. ¿Me expliqué? Sí, Sergio Aguayo, yo creo que fue una muy buena explicación. Prácticamente se le quitaría el alma a esa reforma. Pero vamos, ¿se desnaturalizaría la reforma constitucional? Sí, nos dejaría otra vez indefensos, porque, pongo un ejemplo para no andar por las ramas. Si siguiera vigente el artículo 145 y 145 bis del Código Penal que existía en los 60, ese Código Penal decía que se podía encarcelar a quien difundiera ideas nocivas para la paz pública, para el orden público. Es decir, se penalizaba o se podía actuar penalmente contra alguien contra nosotros, contra ti, contra Lorenzo y contra mí, que estamos haciendo a veces críticas contra las instituciones. Es decir, es de ese tamaño, porque ya entonces no tendríamos el beneficio de que nos dan los tratados internacionales que protegen la libertad de expresión. Estoy exagerando tal vez, pero lo fundamental es que en caso de duda prevalece como estamos ahora, prevalece o lo internacional o lo nacional, lo que beneficie más a la víctima. A la persona. Se lo quieren quitar, pues entonces... Para dejar a la Constitución por arriba de los tratados internacionales y no dejar esta opción a favor de las personas. Exactamente, dejan de estar al ni mismo más ni nivel. menos. Pues lo que fue muy celebrado por los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos en aquella fecha donde se aprobó finalmente esta reforma constitucional en junio de 2011, que es cuando finalmente se aprobó ya estas reformas al artículo 1 de la Constitución. Bueno, pues si prospera lo que ya, como decíamos, se puede consultar directamente en esta Gaceta Parlamentaria, porque ya fue presentado estas modificaciones propuestas por el legislador del PRI. Bueno, pues evidentemente es algo que nos haría lo que decías, Lorenzo, parecería que la parte radical de las cosas es rescatar lo que se tiene, o pretender no perder lo que se ha ganado, y aquí se ganó un trecho muy importante a favor de los derechos humanos y se colocó al sistema jurídico mexicano en una dinámica totalmente distinta, se le dio un rostro distinto al sistema jurídico a partir precisamente de que el corazón, el eje fundamental del sistema jurídico esté a partir precisamente del tema de los derechos humanos. Fíjate, por eso no es poca cosa lo que está aquí. ¿Cómo podemos ahora ver esta defensa que si se hace desde la izquierda, resulta que la izquierda está obligada a ser reaccionaria ahora? Si estamos reaccionando a las barbaridades como este caso que se están proponiendo. Es la coyuntura en la que nos encontramos. Somos reaccionarios, estamos forzados a ser reaccionarios, ya no a pensar en algo mejor, algo incluso mejor que lo aprobado en el 2011. Ponle reaccionantes. Bueno, reaccionantes para no reaccionar, muy para bien, no dar para dar connotaciones. Pero si se hizo en el 2011 y para el 2013 ya se quiere echar para atrás, ¿en qué se está pensando? ¿Cuál es el verdadero proyecto entonces que se tiene para este sexenio y los que se pueda quedar más el PRI? ¿Quieren realmente avanzar o regresarse a su entorno, a ese que le conocimos por muchos años durante el grueso del siglo XX al PRI, y que no deberíamos de buscar que ese fuera
que ese pasado fuera nuestro futuro, sino algo mucho mejor. Pero pues nos están llevando a esto, a que reaccionemos y sea lo más radical. Fíjate, reaccionar ya no es proponer algo nuevo, ahora, es simplemente que no se cambie esa... Pero es muy buen punto el que dices, Lorenzo. Sergio, al final de cuentas esto nos lleva a pensar qué tipo de modelo de ejercicio de poder se va a instaurar en nuestro país a partir del regreso precisamente del PRI a Los Pinos, una vez que esta reforma, desde mi punto de vista, entre otras cosas, hace más horizontal el ejercicio del poder, porque se ensanchan los poderes. O sea, la idea de que la reforma constitucional aprobada en 2011 se diera de esta manera, entre otras cosas, le da a los ciudadanos fuerza adicional frente a los abusos del poder. Y de poder estamos hablando, Sergio, de poder estamos hablando, y con esto que se está perfilando desde esta iniciativa del PRI, pues es quitar a los propios ciudadanos herramientas de poder, porque el poder, entre otras cosas, está asociado con el ensanchamiento de los derechos. Y esta reforma constitucional por los derechos humanos, entre otras cosas, será eso, si no me equivoco. Sí, Carmen, mira, cuando uno observa los medios en las últimas semanas, hay una visión muy optimista, en algún sentido se justifica, por supuesto, porque sí se están moviendo algunas cosas y algunas son positivas. No todo lo que está haciendo el gobierno del PRI es negativo, por supuesto. Sería un absurdo negarlo o afirmarlo, pero también atrás de esa boato, de esa parafernalia que difunde una imagen de triunfalismo y de que estamos cambiando, se están filtrando hechos que son preocupantes. Este es uno de ellos, porque aquí sí se puede afirmar sin ninguna duda que existe un riesgo de retroceso indudable en el tema de derechos humanos, que es en donde ha habido avances indudables en relación al viejo régimen. Y aquí me refería al Código Penal de la época de Díaz Ordaz, porque no estoy diciendo que regresemos a eso, pero sí nos quitan la protección que tenemos de una de las grandes revoluciones de la segunda mitad del siglo XX, que fue la creación de un tejido universal garantista de protección de los derechos humanos. Un comentario adicional a lo que dice Lorenzo sobre que la izquierda o los sectores más ilustrados, yo lo ampliaría, Lorenzo, más comprometidos con valores básicos, estamos reaccionando. Y sí, creo que es correcto decirlo, pero hay ocasiones que es a lo que podemos aspirar, porque, siendo realistas, la situación en los partidos opositores al PRI y en los organismos sociales que quieren mantener su independencia y autonomía es desolador. Reconozcamos que el 2012 dejó al PRI en una posición extraordinariamente fortalecida, y son algunos enclaves en donde se está dando la resistencia para evitar que haya regresiones. Y hay épocas de la historia en la cual tal vez lo que importa sea preservar lo alcanzado, lo que hemos alcanzado colectivamente, y hay otros momentos en los cuales se puede empujar todavía más. Yo reconozco y acepto el argumento de Lorenzo, pero creo que no es necesariamente negativo, porque si logramos resistir embates como este del diputado Arroyo Vieira, que significa una regresión, pues sentaremos las bases para seguir empujando la defensa de los derechos humanos en un gran número de temas, apoyándonos en la legislación internacional.